Buenas. Hoy estuve leyendo una publicación que alguien hizo en una de las redes sociales y salí de la red social a escribir algo acerca de esa publicación. La persona estaba expresando su preocupación porque llevaba un año sin trabajo eh, y los ahorros se le estaban acabando. Mencionó que la fe también. Y eso despertó en mi espíritu la inquietud de contestarle. Salí de la red a escribirlo con calma, porque escribiendo con los dedos gordos, los thumbs, yo no soy muy bueno y siempre cometo algún error, así que salí a escribirlo y a verificarlo mejor. Pero cuando regreso a la red social, por alguna razón, el mensaje que iba a escribir, pues salió de ahí y no pude encontrar la publicación. Así que de todas formas la voy a compartir. Quizás la persona la encuentra y quizás simplemente te ministra a ti. Así que lo primero que yo he aprendido en mi vida a través de estas pruebas difíciles que a veces vienen disfrazadas de economía, es a confiar más en Dios que en mí mismo, que en sistemas y que en cualquier otra persona. Eh, lo segundo es que en medio de la oración, Dios me ha enseñado a reinterpretar la narrativa de lo que estoy viviendo a la luz de la sabiduría que Él me da. La palabra dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces cuando estamos en este tipo de pruebas, que no entendemos lo que está sucediendo, que a veces pensamos o hasta el enemigo nos susurra que Dios nos está fallando, cuando Dios dice que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos, cuando estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, es que estamos confundidos, estamos turbados, estamos ansiosos, hasta deprimidos, ¿por qué no? Y yo creo que todo eso viene a falta de sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría celestial. Vemos las noticias, vemos eh, cosas en las redes sociales, escuchamos gente que se está quejando y todas esas voces nos confunden y nos eh, son parte de esa tribulación que estamos pasando como creyentes y que se convierte en una prueba de fe y un ambiente propenso, un ambiente fértil para que el enemigo nos tiente en dudar de la palabra y de las promesas de Dios. Así que ese principio me ha ayudado mucho. Pedirle a Dios sabiduría acerca del momento que estoy viviendo. Él la da sin reproche, Él no la da diciéndote, pero es que yo te he dado sabiduría antes, es que yo te doy sabiduría y tú no, qué, sin reproche. O sea, la da eh, a manos llenas. Y muchas veces cuando esa sabiduría llega a nuestros corazones, eh, más que cambiar la situación, cambia la perspectiva nuestra de la situación. Así que eso lo comparo mucho con lo que le ocurrió a Jesús en Getsemaní antes de ser crucificado, en que está pidiéndole al Padre que pase de él esa copa, ese momento difícil, esa prueba, esa dificultad, esa muerte dolorosa y humillante en la cruz. Más sin embargo, Dios no le va a ahorrar ese pase, esa experiencia, no se la va a quitar, pero le puede dar sabiduría para entender el propósito de esa prueba, de esa dificultad, de esa tribulación en el plan de Dios. Y aceptar así la voluntad de Dios confiando que conforme a sus promesas, ¿verdad? Ni hambre, ni persecución, ni espada, ni desnudez, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada
nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, y por eso somos más que vencedores. Así que hay una victoria grande a la vuelta de la esquina, pero muchas veces no la vemos porque nuestra sabiduría, nuestra mente está turbada con tanta información errónea, y ahí es que la oración y la petición de sabiduría funciona de manera excelente. Jesús terminó aceptando la voluntad de su Padre, igual que nosotros en la oración. Siempre le pedimos, sea tu voluntad en la tierra como es en el cielo. O sea, queremos que tu voluntad se haga en nuestras vidas, que tu reino esté en nuestras vidas, y si tú eres nuestro rey, estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Así que la sabiduría nos ayuda a encajar en ese plan de Dios, en esa estrategia de Dios, que sin sabiduría no la vamos a entender. Así que es importante esa sabiduría porque Dios muchas veces está formando algo en nosotros. Dios nos está quitando quizás ídolos en el sentido de que hemos puesto nuestra confianza en brazos de carne, en nuestras propias habilidades, en nuestros propios talentos, en nuestros títulos, en nuestro ego, en otras personas, en sistemas. Y como muy bien dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre y pone carne por salvación. O sea, y esto no significa que no podemos confiar en nadie, porque si no, no tuviésemos niveles de amistad, de amor, de relación, de intimidad. Pero sí significa que hay unas cosas que no podemos poner en las manos de nadie, ni confiarlas en las manos de nadie, porque solamente Dios, nuestro Padre, es el que nos va a confortar, a proveer, a suplir y ayudar en medio de esas situaciones. Y con el tiempo, en mi experiencia, en experiencia de otras personas, también he visto un patrón repetirse una y otra vez. Cuando todo parece apretarse más, muchas veces es porque estoy o estamos más cerca de la salida del éxodo que Dios ha preparado. En esos momentos recuerdo eh, las palabras de Pablo que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eh, Ahí entra la sabiduría de Dios, que es impartida por el Espíritu Santo. Nos deja ver lo que no se ve, nos deja entender lo que no se ve, eh, y nos deja ver que esta tribulación que estamos pasando, este momento difícil, esta prueba, esta dificultad, es momentánea, es pasajera, pero va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a pasar por estos procesos como Jesús estuvo dispuesto en Getsemaní a aceptar su cruz antes de que lo arrestaran, antes de que lo latigaran, antes de que lo juzgaran, antes de que la bofetearan, antes de que le pusieran una corona de espinas, antes que lo hicieran cargar una cruz hasta el Calvario, antes que lo crucificaran. Él aceptó por sabiduría dada del cielo todo el proceso, entendiendo que el proceso, aunque difícil, traería un excelente y eterno peso de gloria. Y de esa gloria hoy tú y yo nos alimentamos y vivimos y somos salvos gracias a que Él tuvo la sabiduría de aceptar lo que para Él era difícil. Él dijo a sus apóstoles cuando los llevó a orar en Getsemaní, mi alma está angustiada hasta la muerte. Estaba en un momento muy difícil. La humanidad de Jesús no la estaba pasando bien. Así que Él entiende nuestra condición, que somos polvo. Él es un sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, que se puede tener misericordia de nosotros porque entiende nuestra humanidad y nuestras luchas. Eh, y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y es en sus promesas y en esa sangre y en esa adopción como hijos que todas las promesas de Dios para nosotros son un sí y un amén. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que esa perspectiva celestial
de cómo estamos bendecidos y de dónde estamos posicionados en Cristo, las tribulaciones muchas veces nos las roban. Y ahí es que la sabiduría de Dios nos reenfoca, no en las circunstancias que vemos, como decía Pablo, sino en las cosas que no vemos, pero que son más reales, porque son la verdad de Dios para nuestra vida. Así también ocurrió al pueblo de Israel, para darles un ejemplo bíblico, cuando estaban saliendo de la esclavitud en Egipto, en el proceso de liberación para el éxodo, cuando más cerca estaban de ser libertados, Faraón apretó su puño, Faraón exigió más, dio menos, la esclavitud se hizo más difícil. Y les comparto este pasaje de Éxodo 5, 7 al 8. El faraón dijo, no se dará más paja al pueblo para hacer ladrillo, pero les impondré la misma tarea de ladrillo y no les disminuiré nada. Quiere decir, a veces Faraón, cuando estamos ya a punto de salir de ese proceso, es cuando más se aprieta la cosa, es cuando más difícil parece que está. Faraón muchas veces es tipo del enemigo, podríamos también hablar que es tipo del mundo. Cuando más se nos exige y menos recursos tenemos, se nos exige más ladrillo, más trabajo, más producto, pero no nos dan los recursos. Y pareciera que somos los primeros y los únicos que hemos sufrido eso, pero cuando vamos a la sabiduría de Dios en la Escritura, nos damos cuenta que Israel, antes de salir con las manos llenas del oro, la plata, las piedras preciosas de los egipcios, pasó por un momento aún más difícil de esclavitud. La esclavitud nunca es fácil, pero antes de salir se complicó la cosa. Y por eso también el faraón dijo, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no entiendan palabras mentirosas. Fíjense, Moisés estaba hablando palabras de liberación, Moisés estaba hablando palabras de libertad, de promesas que Dios había hecho a Abraham y estaba trabajando el proceso de Dios para la libertad de su pueblo. Pero el faraón en Éxodo 5:9 dice, agravemos el trabajo, agravemos la tribulación, agravemos la esclavitud, disminuyamos los recursos, aumentemos la exigencia para que ellos no escuchen lo que él llamó palabras mentirosas. Pero las palabras mentirosas no son las palabras de Dios, ni las promesas de Dios, ni los propósitos de Dios. Las palabras mentirosas son las palabras del mundo, las del enemigo, y las voces que en la tribulación nos hacen perder la paz y nos confunden. Las promesas de Dios son la verdad. O sea, podríamos decir que Éxodo 5:9, si lo leyéramos como realmente es y no desde la opinión del faraón, diría, agrávese la esclavitud sobre ellos para que se ocupen más en ella y no atiendan a las palabras de Dios. Muchas veces esta carga lo que hace es distraernos de las cosas invisibles, las verdaderas, las eternas, las promesas que tenemos en Cristo en los lugares celestiales y las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo en los lugares celestiales. Así que lo terrenal, lo visible, muchas veces empeora para confundir nuestra mente. Y ahí vuelve la sabiduría que tenemos que pedir. Necesitamos sabiduría para entender qué es temporal, qué es pasajero, qué es terrenal, qué es permanente. ¿Quién es el Dios que nos prometió? ¿Por qué vamos a ser liberados de esta situación? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Vencedores, derrotados, angustiados o alegres? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nosotros en este tiempo? Así que esa visión sobrenatural, esa visión de fe, viene porque Dios nos da sabiduría celestial, no animal, terrenal y diabólica, celestial, sabiduría de lo alto. Así que miren cómo a pesar de esa opresión de esclavitud que el faraón ejecutó
esos días antes de salir de Egipto. Éxodo 12, 35 y 36 nos dice el resultado de haber soportado esa prueba y esperado la liberación y el éxodo que Dios tenía planificado, no tomando esas palabras de Moisés como mentiras vanas, sino como palabra y promesa de Dios. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y despojaron a los egipcios. Imagínense, usted va a salir de una esclavitud. Yo me río porque es que me da gozo, la fe aumenta y me regocijo. Usted está en una esclavitud, va a salir de la esclavitud. Pareciese que en vez de salir, las cosas se ponen peor antes de salir. Pero cuando va a salir, Dios da la directriz de pedirle a los dueños de los esclavos, a los causantes de la opresión, a los que estaban aumentando esa tribulación, págame, en otras palabras, todo el trabajo que yo hice los 400 años que estuvimos esclavos en Egipto. Dame oro, dame plata, dame vestido, dame todo lo que necesito. Y el Señor puso gracia ante los ojos de los egipcios y los egipcios le pagaron, le dieron oro, plata, vestido, equipo a los israelitas para que se fueran. Así que eso es lo que estamos esperando cuando la cosa se está apretando. Estamos cerca de ese día, está cerca de ese día. Así que no pierdas esa perspectiva y continúa trabajando en fe el proceso, porque el proceso va a tener un buen resultado para ti y para mí. Así que he visto ese principio repetirse muchas veces en mi propia vida. Dios no desperdicia ninguna prueba. Él usa esos procesos para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para aquello que todavía no alcanzamos a ver. Y ahora yo quiero orar para que muy pronto pueda mirar hacia atrás y puedas descubrir que este tiempo, aunque difícil, fue también una etapa en la que Dios estaba obrando de una manera más profunda de lo que era posible percibir en el momento. Y espero que estas palabras sean de ánimo y fortaleza, porque Dios no puede ser burlado. Dios no miente ni se arrepiente. Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Y aunque nosotros a veces seamos infiel, Él permanece fiel porque Él no puede negar su propio carácter. Así que confía en el Señor y en el poder de su fuerza, porque esta tribulación que estás pasando es leve y momentánea y producirá en ti un excelente y eterno peso de gloria. Fortalécete en el Señor y en la fe en su palabra y en sus promesas, porque Él no falla. Así que oro, Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona que reciba este mensaje de parte tuyo, y aún esa persona que inspiró este mensaje con su post, con su publicación, sean fortalecidos en la fe en ti, que la sabiduría tuya que desciende de lo alto venga a nosotros por tu espíritu y podamos entender los procesos en que estamos viviendo para poder mantener nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, en las cosas que para el hombre normal son invisibles e imposibles, pero para los que hemos nacido de nuevo y por la luz y la revelación de tu palabra, entendemos tus promesas con la sabiduría que tú nos das, nada es imposible. Así que, Señor, que esa fe crezca en nuestros corazones y que pasemos este proceso y este tiempo y los que vengan siempre mirándote a ti, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga.